las maravillas del mundo. En el mundo antiguo habían 7 grandes maravillas que se consagraron según algunos parámetros que se midieron. Dentro de ello estaba la pirámide de Giza en Egipto, de 1584 años antes de Cristo. Oiga el chin de años que tiene. Todavía prevalecen, ahí están todavía de pie la pirámide de Egipto. Un debate de los científicos actuales que no saben cómo se construyó eso, porque humanamente hablando no hay posibilidad presente para poder construir algo así tan monumental. De aquí que se teje la posibilidad de que haya sido asistencia de gente de otros planetas, etcétera. Yo no puedo decir sí y no, porque igual creo que en un universo tan vasto, no creo que solo en este chin de tierra es que haya seres humanos, pero me quedo ahí circunspecto, ¿verdad? Aquí difiero con algunos teólogos, pero la verdad es que esta es una nota. Otro de ellos, de las maravillas antiguas, son los jardines colgantes babilónicos, que hoy sería Irak, del año 600 antes de Cristo. Usted recordará que Nabucodonosor, cuando lo vio capítulo 7, miraba, ¿verdad?, la belleza de los jardines colgantes, decía que solo él con su poder pudo haber hecho tales cosas, lo que trajo como consecuencia y resultado que Dios lo condujese a la demencia. Recuerden que creció sus uñas, que fue como una bestia por 7 años, que se bañaba con el rocío del campo y se alimentaba con el pasto de la tierra. El tercero es el templo de Artemisa en Éfeso, hoy Turquía, en el año 550 antes de Jesucristo. Recordamos que cuando Timoteo pastoreaba allí, o antes, déjeme irme un poquito antes, cuando Pablo pasó y estuvo cerca de 2 años allí en la ciudad de Éfeso predicando, conocemos todo lo que sucedió allí, cómo se levantó una reyerta de personas diciendo que grande es Diana, diosa de los efesios, y recordamos todo lo que pasó, que a Pablo hubo que sacarlo casi de emergencia de aquel lugar. Pero igual, la cuarta maravilla del mundo antiguo conocida está en está la estatua del dios Zeus, que está en el monte Olimpo, ¿verdad?, allí en Grecia, del 435 a.C. Zeus es el término griego, que es la misma palabra de Deus, donde viene la palabra Dios, ¿se entendió? Así que Dios es cualquiera, Jehová es uno solo. Amén. Aunque no exista otro Dios, pero para los pueblos Dios es cualquier cosa. De hecho, dice Isaías, Dios hablando que el hombre que siembra un palo, lo hace crecer, luego cosecha de él, luego lo quema y se hace un Dios y se inclina y lo adora. Así hace la gente, Dios está hablando de esa manera. El quinto maravilla antigua es el mausoleo de Al-Karnaso, que está en Turquía, del año 351 a.C. Ese mausoleo que está allí, mausoleo donde se colocan, ¿verdad?, cuerpos, es lo mismo como si fuese, ¿verdad?, una bóveda donde se ubican cuerpos. Pues allí está este lugar. Pero igual está el coloso de Rodas, en Grecia también, que prácticamente está en el estrecho que separa Grecia de Corinto, y por las piernas de esta estatua gigantesca pasaban por debajo los barcos, y es parte de lo que se consigna allí del año 292 antes de Jesucristo, pero desafortunadamente o afortunadamente o por gracia divina cayó ese coloso para decir que lo único que pueda permanecer para siempre es la palabra de Dios. Amén. Número 7 está el faro de Alejandría. Alejandría, ¿verdad?, está en la parte norte de Egipto, cerca donde estaba Israel cautivo, allí en Silo, donde estaba también la biblioteca más grande, que para cuando Pablo tenía unos 300,000 libros para ese momento, y que quien la regenteaba era Filón, el maestro de Apolos, que encontramos en Hechos capítulo 18, verso 24 en adelante. La verdad es que esto es tremendo, y esto que fue construido en el año 280, el faro de Alejandría todavía está allí. La biblioteca se quemó, ¿verdad?, a principios del siglo III, mal no recuerdo. Se quemó esa biblioteca con todos esos libros antiguos e importantísimos libros, se quemaron, tremendo. Y que se cree que Pablo fue, cuando se dice que fue por 12 años al desierto, se cree que fue a Alejandría a estudiar después de su encuentro con el Señor. Todo esto
le estoy mencionando que son las grandes maravillas del mundo antiguo. Ahora, en el mundo contemporáneo tenemos de Chichén Itzá en México, esa tremenda pirámide de los mayas que está allí, que fue del siglo XII después de Cristo. Se construye allí esta grande pirámide de estos antiguos de México. Pero también está el Coliseo Romano, que está en Italia, del siglo I de la era cristiana. Este todavía está ahí, están las ruinas de lo que fue allí aquel tremendo coliseo donde habían esas competencias de gladiadores, pero donde también fue ese escenario de la muerte de muchos cristianos solo por sostener su fe. Está esto allí. Pero también está el Cristo Redentor de Brasil, que ¿verdad? Esa imagen gigante que está de este Cristo con los brazos abiertos, del 1926 a 1931 se cree que fue que se erigió, se construyó este llamado Cristo Libertador allá en Brasil. Toca hablar por Brasil, que tiene cerca de 3 semanas cayendo agua, ha habido inundación, muertes, deslaves, terrible lo que está ocurriendo en Brasil. No así también República Dominicana, y qué decir del vecino país haitiano, donde inclusive hubo un tornado, además de la fuerte inundación por la tosudez. Explico terquedad de querer desviar el río. Llevan 2 veces que se inunda y se llevan casas, vidas, inclusive han quedado sucumbidas por el torrente de agua con las lluvias que caen. La Gran Muralla China, que llevó cerca de 10 siglos de construirse, es otra de las maravillas del mundo contemporáneo. Entre el siglo IV entre el siglo II y el siglo IV, bueno, antes de Cristo, ojo con ello. Entonces, antes de Cristo se empezó a construir la Gran Muralla China, y esto todavía allí se mantiene. Pero qué hablar de Machu Picchu en Perú, óigame, 1450 años antes de Cristo. Esa tremenda también construcción que hay encima de esa montaña, es fuerte lo que hay allí, realmente deslumbra cuando el que va a hacer turismo y quiere conocer, pues esto da. También Petra en Jordania, aquella ciudad construida o de quien toma nombre del hijo de Esaú, del hijo de Jacob, Esaú, ¿verdad? De esa tierra de Petra, donde dicen los testigos de Jehová que Dios lo va a esconder para la gran tribulación. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Construida, ¿verdad?, en el siglo VII antes de Jesucristo. Y el Taj Mahal de la India en 1631, realmente es algo deslumbrante esa construcción de la India. Ahora, quiero hablar de las 7 maravillas, o la pérdida de las maravillas, de una de las grandes maravillas que Dios provisionó al hombre. El Dios provisionó al hombre con ciertas maravillas como los sentidos. Imagine usted el que puede ver. ¿No es una maravilla poder ver? Oígame, a veces uno se detiene a ver lugares paradisíacos. Decía el pastor Domingo en estos días que estuvieron en Porquiera, ¿cierto? Y fueron a Toronto, ¿cierto? Que dice que es la ciudad más hermosa que han visto sus ojos. Calcule usted. Yo me deslumbré cuando llegué, fue mi segundo viaje acá a Estados Unidos, que fui por el Central Park y subí a una torre, y de la torre tuve una visión preciosa, hice foto y eso me inspiró para escribir en una de mis reflexiones. Igual cuando iba cruzando el Brooklyn Bridge, viendo, ¿verdad?, cuando se construyó por allá por 1800, y miraba esto y decía, ¿verdad?, de todo, y aquí la gente que colgando cosas como recordación, candados, que pañuelitos y otras cosas. Y en esas cruzadas, ¿verdad?, porque comencé como 2 o 3 veces a pie, porque la idea es cruzar a pie para no poder disfrutar el viaje y además acumular experiencia. Pero detenerse a mirar esas cosas lindas con nuestros ojos que Dios nos regaló, yo creo que es una de las maravillas que nosotros tenemos que cuidar. Amén, amén. Pero además, el oído. ¿Usted imagina esa melodía que está sonando? Hay otras que son inspiracionales, o sea, hay músicas que nosotros podemos escuchar y nos deleitan el oído. Eso es una bendición. Cuando usted que quizás tiene pasión por tocar un instrumento, a mí me pasaba cuando empecé a estudiar guitarra, que estaba todo oscuro y podía, así en la oscuridad, tomar la guitarra y poder rasgarla. A mí eso me deleitaba. Me pasaban horas, como lo hacía en la iglesia, y no había molestar para nadie, y los chicos que amanecíamos todos allí, pues igual lo disfrutábamos, porque iba rasgando la guitarra mientras ellos iban orando, y así iban sucediendo las cosas. Solo a veces nos filtraba un poco la luz de la luna, dependiendo si estaba mal este, como a veces sucede, pues nos daba la luz de la luna, y eso pues por lo menos nos permitía hacer esa melodía. Ahora, otra de las grandes maravillas es poder hablar. ¿Se imagina poder hablar, poder expresar con palabras
lo que sentimos, el amor que tenemos por las personas que están cerca nuestro, por nuestra pareja, gloria a Dios, alabanza, por nuestros hijos, los que tenemos nietos, aleluya. Eso no voy a echar changüí porque Abner y la Mala tuvieron al nieto ayer full day, aleluya, pastor, se lo gozaron. Entonces la verdad es que nos da esas cosas lindas, poder hablarles, igual escucharlo a ellos hablar, pero también el gusto, poder degustar esas cosas, esos alimentos riquísimos que nosotros disfrutamos comer. Pero también tactar, ¿verdad? Tocar, palpar, es otro de las grandes maravillas con las que nosotros tenemos. Desafortunadamente los que no tienen manos, por lo menos tienen cuerpo y le pueden recibir el abrazo. Entonces esto pues ayuda a entender que el gran programa de Dios sigue siendo perfecto. Por lo que quiero considerar lo que el texto sagrado establece y permitirme hablar de la pérdida de una de las grandes maravillas con las que Dios nos ha provisto, se llama el oído. ¿Escuchó? El oído. Deuteronomio capítulo 6, versos 3 y verso 4. Me quiero circunscribir en estos dos textos para hacer soporte a lo que quiero hablar. Quiero con la ayuda del Señor pues someter esto a que usted lo reciba, por favor, y no permita que nadie le robe la palabra que Dios le trae. Porque creo que esta es una palabra de alerta que le he estado pidiendo al Señor por el curso de la semana, pero Él lo puso, ya creo que hace como 2 semanas lo puso en mi corazón, pero esta semana ha sido muy recurrente y mis madrugadas han servido para mucho, porque gracias al Señor y al accidente me ha tocado madrugar más temprano, 3 de la mañana, no las 5 como regularmente hago, o 4, desde 3 de la madrugada he estado haciendo ejercicio de oración, gracias a Dios que no puedo dormir, ¿verdad? Por las molestias. O sea que a uno le conviene todo. Dice Deuteronomio capítulo 6, versos 3, 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y se multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Amén. Gloria a Dios. Usted ocupe su asiento. Qué bueno. Y démosle gracias al Señor. Recuerden, no deje que se le pierda la palabra. Al hermano usted lo pone en pausa, lo apaga, pero no deje que le deje el guerrero la palabra. A mí me gusta, bueno, yo soy apasionado por las escrituras, eso no es novedad para usted. Pero a la medida que por lo menos uno va leyendo el texto sagrado y uno que va leyendo, lo lee, lo medita, lo rumia y hace todo esto, reflexiona sobre él, escucha a los escritores hablarle a uno, realmente dice que Señor habla, me imagino el Señor tiene ahí 66 libros, ¿cuánto más quisiera? Porque allá hay creo que es suficiente, te estoy hablando. Pero me gusta esto por el hecho del conjunto de cosas que se van dando ahí. Israel, que está para ocupar la tierra que Jehová le está, ¿verdad?, consignada para ellos como promesa a Abraham, su amigo, como le llama él mismo, le está diciendo algunas precondiciones que deben ellos ocupar para poder garantizar su permanencia en la tierra a la que van a ocupar, que está atestada de costumbres completamente opuestas a la que ellos están habituados. Pueblo que tienen costumbres distintas, pueblo que riñen, y dice el Señor, y por esa causa yo los echo de delante de ti, o sea, por las acciones que ellos estaban haciendo. Claro que le dice a Israel, si lo lee más adelante, yo te estoy escogiendo a ti no porque tú seas bueno, no porque tú seas la gran cosa, te estoy escogiendo porque me dio por escogerte. Entonces no te sientas especial, le está diciendo a Dios, porque te estoy escogiendo simplemente, no por bueno, sino porque a mí me plugo hacerlo. Interesante. Pero en medio de todo esto, pues le está dando estas alertas para que Israel le preste atención. Ahora, cuando yo hablo de una pérdida, el diccionario define que es la carencia, privación de lo que antes se poseía. Ponga verdad de atención a la expresión. Privación de lo que antes se poseía. Perjuicio, daño, menoscabo. Cuando se habla de menoscabo es pisotear algún derecho o algún bien. Pisotear de pronto hasta una gracia, que es una concepción especial. Quebranto o detrimento, define el diccionario. Ahora, cuando yo hablo de la pérdida de la maravilla de la audición, es esa maravilla con la que contamos los seres humanos, las criaturas creadas por el Eterno. Ahora hay que consignar,
Yo pensaba que las serpientes no escuchaban porque no tienen orejas. Sin embargo, las serpientes tienen dos huequitos de las orejas por donde oyen. O sea, que ellas oyen. Amén. Ahora, ¿qué es digno de apuntar acá? Cuando justamente la serpiente entabló el diálogo aquel con nuestra madre Eva en el huerto, ¿verdad? A partir de allí comienza un problema auditivo en la humanidad. Problema que con el curso del tiempo se fue potenciando este daño auditivo en los seres humanos. Eso fue el capítulo 3, verso 15, el libro de Génesis. Y si vamos al capítulo 4, verso 3 y en adelante, usted observa que dice el verso 3 allí: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces lo que es bueno, no serías aplaudido, pero si haciendo lo malo apruebas que el pecado está en ti, con todo y ello tú podrás enseñorearte de él. Eso le está diciendo Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios se adelanta para que él no accione y lo confronta de esta manera, él no escuchó lo que Dios le dijo y paso seguido invitó a su hermano Abel a salir al campo y terminó asesinándolo. Está ahí. ¿Por qué? Porque ciertamente esta discapacidad auditiva se va potenciando por causa del pecado. Cuando el Eterno habló con Caín, esto fue lo que sucedió. Ahora bien, para dolor de mi corazón, no sé si para el suyo, yo voy de pronto a someter lo que voy a decir ahora, no sé si va a estar de acuerdo conmigo y quizás sienta el mismo dolor que yo tengo en el corazón cuando oí rumio esto. No que no lo haya leído, calcule usted por estos años casi 40 leyendo y estudiando la Biblia, de pronto lo he leído más de una vez y he predicado tantas veces de allí, pero hoy como que hubo una... Digo hoy porque hoy cuando me senté a organizar las ideas que en el curso de la semana Dios fue depositando, pues esto me captó la atención. Cuando Israel por los 460 años promediado, ¿verdad? Que es lo que se estima que duró en cautividad egipcia, lo que Dios había dicho a Abraham, que serían cautivos por al final de los cuales saldrían cargados de plata, con muchas riquezas, lo cual ocurrió. Pero lo que interesa es ver que cuando Dios manda a su Mesías llamado Moisés y que a su vez le hace acompañar de su profeta Aarón para que fuesen delante del faraón egipcio, le indicase que le diera al pueblo la libertad para ir a adorar a Dios en el desierto. Subraya, adorar en el desierto se adora. El Eterno dijo, para que le rindan fiesta en el desierto. Hay que ir a hacer fiesta al desierto. Después de eso hablaremos en otra oportunidad. Ahora, lo que yo quiero que observe es que cuando hay una rigidez en el corazón del faraón, interesantemente Dios le dice a Moisés que va a hacer maravillas al pueblo egipcio para que conozcan que Él es Jehová, el Dios. Interesantemente, cuando empezaron el proceso del castigo, plaga, para poder quebrantar el corazón del faraón y deje ir a Israel, mire lo que sucedió, hermanos. Moisés habló a los piojos. ¿Y sabe qué hicieron los piojos? Oyeron y obedecieron a Moisés y corrieron todos para Egipto. Los israelitas vivían en la parte norte de Egipto, en Gosén, ¿verdad? Delta del Nilo, ahí en el lado de Alejandría estaban. Sin embargo, en los israelitas los piojos no llegaron. Los piojos tenían GPS. Era Egipto, no era Gosén. ¿Te siguen? Y los piojos todos cogieron para allí. Calcule. Piojos por todas partes, piojos en todo lugar, piojos donde caminaban, piojos en los platos, piojos en los platos, piojos donde quieren, las camas. Los piojos obedecieron. Cuando Moisés habló a las moscas, ¿qué cree usted? Las moscas igual obedecieron. Imagina usted moscas hasta en el pensamiento, allí. Y digo esto, ¿verdad? Bien que esto arruga un poco mi corazón, porque las moscas, los piojos obedecieron. Pero también las ranas oyeron la voz de Moisés y corrieron todas a Egipto. Interesante. Israel estaba en el delta del Nilo, o sea, donde el río Nilo se diversifica en unas 7 ramas. O sea, si había lugar donde las moscas, ranas, pudieran llegar, era Israel. Y sin embargo, no fueron donde estaba Israel. Fueron a Egipto. Obedecieron porque Moisés le dijo vayan, pero le especificó a Egipto. No se me desvíen, Egipto. Y todas las ranas corrieron para allá. Pero también le habló a las langostas, saltamonte, chapulín, como decimos en México.
Esperanza, decimos en Dominicana. Y todas, grillo, dijeron desde nuestro país. Y todos los saltamontes corrieron hasta Egipto. No se desviaron. Hermano, y el que ha visto una plaga de saltamontes, chapulín, grillo, esperanza, atacar un plantadío o un plantío, no queda nada. Eso es lo que dice Malaquías capítulo 4, ¿verdad? Dice el Señor que reprenderá el pulgón, la langosta, whatever, porque se lo acaba todo. Hasta que no acaba todo y termina con todo, no se mueve. Se instalaron en Egipto. Todas, imagine usted, que no podían hablar, pues se le llenaba la boca de cualquiera de esos. Que en cualquier plato estaba uno, que en cualquier cama, que en todas partes donde pisaban estaban todas estas langostas. Hermanos, amados y queridos, pero también las nubes, que cuando Moisés le dio una orden, mire que lluevan granizo, pero para acá, para Egipto. Ustedes saben en la latitud, ahí no sé si le ubicó, latitud este, se dice exacto, es este, pues ellos estaban en el norte no, en el oeste, y le dijo vayan al este, y se quedan allí. Oiga, y las granizadas cayeron, calcula usted, de estas rocas desde el cielo cayendo y partiendo cabeza por ahí, rompiendo estructuras, rompiendo casuchas, rompiendo, no sé, habían vehículos en ese tiempo, ¿verdad? Cameben, Burroben o Burro BMW, I don't know. La idea que me imagino, ¿verdad?, que eran los vehículos del momento. La nota es que todas estas plagas obedecen. Sin embargo, cuando fue a hablarle al faraón, a pesar de todo lo que ya le acabo de mencionar, el tipo dijo: no, yo no te voy a escuchar. Si tan, con la primera ya como que era suficiente, pero se levantaron todo esto hasta que no le matan el primogénito al tipo, no hay forma de hablar. Es interesante que esto ocurra. Entonces es importante que comprendamos esto, que una de las invitaciones más recurrentes del Padre para sus hijos en este tiempo y en aquel tiempo es: si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Amén. La pérdida, dije que es una carencia, es una privación de lo que se poseía, perjuicio, daño, menoscabo, quebranto o detrimento de algo o de una cosa. Recordemos que oír y obediencia es la misma palabra que se encuentra en el texto hebreo, la palabra Shema, en lo que se lee allí. Si yo leyese Deuteronomio 6:4 en hebreo, diría Shema Yisrael, Yahweh Elohim, pues Señor uno es, diríamos así, ¿verdad? No sé si se leería en hebreo, pero también me lo leo en español. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Aquí lo que yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente es: primero, que el Señor está haciendo una invitación para que oigamos. Si nos dio los oídos, ¿verdad?, las orejas también como parábolas para poder retener las palabras, yo creo que Él lo está haciendo con una intención. Así que al perder la capacidad de oír por una decisión propia, el hombre experimenta lo que se conoce como el estupor. ¿Qué acabo de decir ahora? Estupor. Letargo significa en español insensibilidad, adormecimiento, además indiferencia o impasibilidad, o sea, quedarse impávido, quedarse inmóvil, quedarse indiferente a no me importa, en otras palabras, eso es estupor. Por ello, estupor se produce una ceguera mental, pero también una dureza espiritual. Estoy hablando ya teológicamente, hablando de la concepción. Interesantemente produce, dije, note que dice una ceguera mental. O sea, note cuando hablo de una ceguera mental, esa discapacidad de hacer un razonamiento crítico. Nosotros en educación, igual en la comunicación, hablamos de lo que se llama como escucha pasiva, ¿verdad? O la escucha activa más bien. La escucha activa no es escuchar para dar una respuesta, sino escuchar para razonar, reflexionar y luego construir una respuesta correcta. Así le llamamos en educación, igual lo llamamos en comunicación. Lo que yo quiero que tomes en cuenta es entonces que si va a producir ese tipo de ceguera mental o dureza espiritual, siendo que genera tanta insensibilidad que ni el tronar de la ley de Dios. Usted recuerda que Israel, después de él, como
Moisés tuvo aquella cita en el monte con el Señor, el pueblo cuando escuchó los truenos y los rayos, ¡ay, Moisés, no, habla tú con Dios! Y tú nos cuentas lo que Dios te haya dicho. Pero ni eso, hermanos, ni esos truenos, rayos y centellas que hubieron en Horeb aquel día. A una persona que ha perdido o ha decidido tornar oídos duros o sordos a lo que Dios dice. Pero tampoco la melodía del Evangelio cargado de algo que se llama gracia. ¿Alguien escuchó? La melodía de una gracia divina que se ha expresado a favor. Tampoco prestar la atención. Ni los truenos, ni las centellas, ni los rayos, ni los terremotos de la ley. Pero tampoco la melodía de una gracia que Dios está diciendo, te estoy concediendo. ¿Cuántas gentes a las cuales Dios les ha tratado? ¿Cuántas gentes con las que Dios les ha ministrado? Días en este proceso del jueves acá, tengo, ¿verdad?, tanta gente, República Dominicana, cargado mi teléfono, llamándome, escribiéndome, pastor, ¿cómo está usted? Y algunos hermanos también de aquí, Estados Unidos, a los cuales les he dicho, hay algo que Dios quiere enseñarme y estoy en la posición de atender lo que Él quiere enseñarme. Porque lo que yo conozco, que predico y que también vivo, es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda a bien, porque hay un propósito marcado con el cual fuimos llamados. Por ello, cuando despierto en las madrugadas, tengo opción de quejarme del dolor, la molestia, o de empezar a orar a Dios por mí y por todos. Y yo tomo la segunda opción. Porque sé que si Dios permite esto, Él tiene un propósito. Ahora, yo no voy a reñir con el propósito de Dios por no entenderlo. Así que simplemente me remitiré a decir, Señor, gracias, porque algo tú me vas a enseñar. Que yo no lo vea, no lo entienda. Jeremías 24:30, la parte final de los días entenderás esto. Me leo con el propósito de Dios. Así es que yo voy a estar atento a lo que Él me quiera decir. Que si Dios con los rayos y centella no le prestamos atención, pues al menos hagámoslo a la melodía de la gracia de Dios, de la palabra y del Evangelio. En el texto sagrado hay una recurrencia del Padre hablando al pueblo por medio de los profetas. Al pueblo al endurecer su corazón, los profetas que Dios les enviaba. Si tomas el libro de Zacarías en el capítulo 1, verso 4 en adelante, Jehová dice, ¿dónde están vuestros padres a los cuales hablaron en otros tiempos y no prestaron atención? Pero más aún, ¿dónde están los profetas que les hablaron? No murieron como yo había dicho, dice el Señor. O sea, mi palabra se cumplió en uno y en otro, pero sus padres no escucharon a los profetas. ¿Se sigue acá? En el libro de Romanos 11:8 dice el texto acá, que Dios a su pueblo de Israel le envió un espíritu de estupor, y dice, con ojos no ven y oídos tienen y no oyen hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Dios? Le envió un espíritu de estupor. O sea que hay un espíritu también que hace que la gente no oiga. Porque Dios habla a través de su Espíritu Santo, sí o sí. Y si la gente no hace caso, y si la gente se hace terco a lo que Dios dice, si la gente se resiste al dicho de Dios, si tú buscas Primera de Tesalonicenses capítulo 2, usted nota que dice el texto sagrado allí, que por no creer a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad, sino a la mentira, a fin de que sean condenados. O sea, si Dios es tan grande y tan maravilloso, que dice, estroné con la ley, expuse mi melodía de gracia, no prestaron atención, pues vaya espíritu de error para que crean a la mentira y se condenen. O sea, mi afán es que se salven, pero no quieren. Mi afán es que vengan a la gracia, pero no quieren. Mi afán es que entren, ¿verdad?, en lo que yo designé para ellos, pero no quieren. Entonces, vaya esto. Y está hablando en el capítulo 11 de Romanos de Israel, su pueblo, a quien Él les enviaba a los profetas uno tras otros. Imagine usted cuánto tiempo tiene Dios hablándole a Israel. ¿Por qué usted cree que pasó el bombardeo que hubo, que se armó el problema en la franja de Gaza en octubre 10 pasado? No era que recuerden ustedes que se iba a celebrar el día más sagrado de lo que es las fiestas de observación hebrea, que es el Yom Kippur.
Esa fiesta que se celebró cuando Esther, esa fiesta de Yom Kippur en la que se le está dando gracias a Dios por la liberación de la cautividad. Y cuando fueron los que celebran por recordación y mandato perpetuo del Eterno, que dijo el pueblo y que dijeron las autoridades, no las van a celebrar. Sin embargo, el movimiento LGBTIQ whatever, todos fueron a celebrar y no hay problema. Y vaya a ver qué estaban haciendo en el desierto el día del bombardeo. Estaban haciendo fiesta, había fiesta de lésbica allí, fiesta LGBTIQ o lo que sea. Sin embargo, ahora hay una reacción del mundo porque jamás, pero ¿no será que el mismo Dios le respondió a ese pueblo llamado Israel? Que entiendan los teólogos y el que me escucha, yo no soy antisemitista, pero yo no soy anti-Palestina, ni soy anti-Israel, porque los dos son hijos de Abraham. Y lo que yo recuerdo en Génesis es que Dios dijo que iba a bendecir a Ismael y que sería una nación poderosa y que lo iba a enriquecer. ¿Quién lo dijo? Jehová. Y le dio promesa a Isaac, también le dio promesa a Isaac. Entonces yo estoy en el medio, ¿verdad? Yo estoy en el medio para orar por uno y por el otro, porque Israel tiene que arrepentirse y Palestina también. Es simple. Ya lo vimos en un mensaje aquí, ¿verdad? Y se lo colgamos y se lo mandamos a mucha gente que no sabe hacer equilibrio entre las cosas. Entonces, en la medida que yo puedo entender la nota, Dios está diciendo que Él le mandó este espíritu de estupor a Israel por la dureza. El mismo Maestro Jesús, con dolor en su corazón, tuvo que decir un día, gritando sobre una montaña en Jerusalén: ¡Oh Jerusalén, Jerusalén! Yo imagino que fue dolor del corazón. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina acoge a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces? Fue un dolor, se llaman los ayes. Esos ay del Señor, de ese dolor que experimenta, que Él trata con amor a un pueblo y el pueblo le trata a puntapié. Cuando manda a Oseas a casarse con una prostituta, para que el pueblo entonces, que se cree muy santo y puro, y le dice: si la mujer le fue infiel al profeta, y Dios le dice: vete y perdónala. Imagina todo el mundo señalando un tú que es profeta de Dios, y mira lo que está haciendo. Sí, lo estoy haciendo porque Dios me mandó para decirle a ustedes que yo soy como Oseas, y ustedes son como la esposa de Oseas. Le estoy dando un mensaje. Y a través de la historia, por esos años, este pueblo jamás se arrepintió. De hecho, Dios le dio los 15 años a aquello, le anexó a Ezequías. De Ezequías nace Manasés. Manasés, de donde iba a nacer el Mesías, es el tipo más desgraciado que vivió el reino del sur. Parece dura la palabra, busque la Biblia esta. Por esa razón envió Dios a Babilonia con Nabucodonosor a la cabeza, para podérselo llevar cautivo y destruirlo todo por el pecado de ese hombre, con un papá santo y un hijo impíazo. Y Dios le envió profetas para que se arrepintieran, y no hicieron caso. Mataron a los profetas, el propio Jeremías, el propio Isaías. A Jeremías, por decir la palabra de Dios, le pegaron en la boca. Le habló al sumo sacerdote, el sumo sacerdote le mandó que lo azotaran y lo amarraran y lo dejaran a intemperie. Intemperie, no interperie. Intemperie es la palabra correcta. Que amaneciera fuera. ¿Y usted sabe lo que significa dejar a alguien fuera en un país desértico? Las temperaturas en el desierto caen bajo cero durante la noche. Durante el día, grados Fahrenheit insoportables. Y así dejaron al pobre profeta. Lo echaron en cisternas llenas, cisternas vacías, cisternas llenas de estiércol. Así metieron al profeta por hablar la palabra de Dios. Mire la respuesta del pueblo de Dios. Alábelo aunque sea bajito. La condición de la gente de hoy es tal que aunque les grites no te escuchan. Aunque se le hable la palabra de Dios, no le da por escuchar. La gente cerró su oído. A la gente usted le da una dirección, una nota para que hagan, pero si les pusieron en su corazón a hacer algo, como he dicho siempre, ni Dios lo hace cambiar. ¿Qué dije yo? Pastor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué le cuento? ¿No será que Dios trabaja con las voluntades nuestras?
Porque si las cosas, si fuera diferente, cuando Dios le da por salvar a alguien, no importa que sea un impío, ¿sí o no? Pero si el impío no oye a Dios, ¿entendió la nota? Y no te que hable de impío, no hable de inconverso. Impío es el que conoce la piedra y decide no vivir de acuerdo a ella. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Obviamente menciona a los impíos delante, la condición de los hombres en los últimos tiempos. En el verso 12 le dice eso Pablo a Timoteo. Saludar, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? En Apocalipsis, una de las recurrencias de los mensajes a las iglesias termina diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Acaso el oído tiene otra función? ¿Por qué la afirmación recomendatoria en Apocalipsis? ¿No será que esta recomendación es porque ciertamente existe, verdad, este estupor auditivo? Y note que para que se pueda generar el estupor auditivo, primero tuvo que haberse engrosado el corazón. Sí o sí. Y el problema real, y note que fue el mensaje a quién, a las iglesias. ¿A quién? A las iglesias. El que tenga oídos para oír, que oiga. A las iglesias. ¿A quién? A las iglesias. ¿Hay alguien que sea iglesia aquí? ¿Y sus oídos como para qué? ¿Para qué son sus oídos? Palabra de Dios. Vamos, buenos católicos. Te alabamos, Señor. Que en la medida que nosotros podemos entender lo que Dios quiere que ubiquemos en este contexto, permítame entonces que revisemos nuestra actitud frente al mensaje divino y hagamos, verdad, una consideración de nuestras respuestas a ese mensaje divino. Primero, solo un oído sometido al dicho del Padre tendrá la garantía de un descanso. Recordamos el libro de Hebreos cuando Pablo dice en el capítulo 4, 1 hasta el 3: temamos pues, no sea que aún permaneciendo las promesas, dejemos de alcanzarlas. Porque a nosotros, al igual que a Israel, se nos hablaron las mismas promesas, solo que a Israel no les aprovecharon las promesas porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso juré en mi ira, dice Jehová de los ejércitos, no entrarán en mi reposo. ¿Qué dije? Que no entrarán. Ok, detengamos un momentito acá. Celebra Israel del viernes a las 6 de la tarde el llamado Shabbat, sí o sí. Para ellos es un día de reposo. ¿Y por qué Jehová dice que no iban a entrar en su reposo? ¿A qué se está refiriendo? Ya le he dicho otra vez que Israel no tiene la revelación, porque la palabra a la que el Señor está haciendo referencia a través de Pablo acá en Hebreos es un ginofer. No tiene que ver con 24 horas. No tiene que ver con 365 días. No tiene que ver ni siquiera con decenios, ¿verdad? Los 10 años. Ni tampoco con sesenios. Tiene que ver con una temporada, con una manifestación. Cuando alguien entra a Cristo, y eso me encanta porque en el capítulo 10, verso 20 de Hebreos, Pablo está diciendo allí que Dios nos abrió un nuevo vivo camino, esto es a través del velo que es la carne del cuerpo de Cristo. O sea, entramos a ese reposo cuando llegamos a Cristo. Entonces, en la medida que nosotros podemos entender y podemos asimilar, amor, tranquila, yo tengo, si es esto, yo aquí, gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos, verdad, aquí la nota de lo que Dios está queriendo hacer, de lo que Dios está queriendo obrar, Él está diciendo, hay un reposo que está garantizado, pero solo el que decide oír, solo el que decide poner por obras lo que estoy diciendo. Pero note más, la garantía de una casa que pueda permanecer de pie, edificada, dependerá el oír la palabra de Dios y ponerla por obras. Lucas 6:46 en adelante. No me llames Señor si no va a hacer lo que yo te digo. ¿Con qué y a qué voy a comparar a esta generación? La compararé al hombre que oyó mi voz y decidió construir su casa y ponerla sobre la roca. Vendrán los ríos, los vientos, las tormentas, tempestades, whatever, golpearán contra aquella casa, no podrá derribarla porque está fundada sobre la roca. Pero el que me escucha las palabras y decide no ponerla en práctica será como aquel que edifica su casa sobre la arena. Vendrán las mismas crisis, las mismas dificultades y la derribará y se hará una grande pérdida
prosperidad porque no escuchó la palabra para obedecerla. ¿Usted está siguiendo nota? Dios está diciendo lo que ha de pasar, pero hay un detalle: que no hace ejercicio de escuchar la voz de Dios en el tiempo presente. Permítame leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Usted escuchó una cosa: está diciendo que aún hasta los que murieron, pero que murieron con el oído activo, aún el polvo, aleluya, tendrá que escuchar la voz del Eterno y levantarse. Pero si no practicamos la escucha activa de Dios en este tiempo, ¿cómo podremos ser levantados si tenemos que partir de esta tierra? Calcule que Cristo venga en el momento presente. Calcule. La mejor forma de auscultar, como diríamos en medicina, ¿verdad?, cuando tú le pones estetoscopio a alguien y le dices respire profundo, es como respondes a la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros nos llamamos cristianos, pero no funcionamos ni articulamos de acuerdo a Dios. Queremos hacer lo que nos place, queremos funcionar como querramos funcionar, y no importa quién se pare de frente y diga, por lo menos siéntate un momento y escucha. Cuando alguien determinó, hermano, es para adelante que va. Ya le dije que ni Dios lo hace desistir. Número 4. Es interesante esto. Hay quienes quieren oír a Dios directamente para obedecer. Si Jehová me habla, yo le obedezco. Oh, sí. Déjeme someterle a algo a usted, que usted conoce la historia. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. O en verso 16, 19 en adelante. La muerte del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Que murió el rico y fue llevado al lago de fuego, y allí estando atormentado. También muere el pobre Lázaro, que lamían los perros las llagas. Y llega y está en el lugar de reposo, y él mira, porque se podía mirar en ese momento de había el tormento, al lugar de reposo. Manda a Lázaro que mueva su dedo en agua allá a la tierra, para que refresque mi lengua. Mira, brother, ni se puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Pues mira, mándalo que le predica a mis hermanos que están vivos aquí en la tierra, que escuchen a Moisés y que escuchen a los profetas, porque aquí no pasa nadie para allá. Entonces, si tú quieres que Dios te hable personalmente, el monte Oré tembló, brincó, hasta humo echó. Imagínate tú una gente a la que Dios le hable. Imagínate, se va a derretir si le habla a Dios. Y yo no digo que Dios no hable, al contrario, Él habla. Pero hay que tener claro que si para la gente oír, quiere oír a Dios en el oído, Dios no habla al oído, Dios le habla al corazón. Hay gente a las que Dios le está hablando al corazón, no solo en este mensaje. Hay días y situaciones en las que Dios le ha puesto algo en el corazón, ha hecho lo opuesto a lo que Dios le ha dicho. Y esto lo estoy diciendo de aquí con temor y temblor delante de Dios, porque lo ha puesto Él en mi corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dios nos está hablando, dice Pablo en Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días también nos ha hablado a través del Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas. Note lo que está diciendo allí, que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Acaso habrán profetas de Dios en este tiempo que hablan la palabra? Pero hay un detalle. Hay hermanitos que, como aquel rey de Israel, la parte norte de Israel, llamado Acab, marido de Jezabel, él compró sus profetas para que le profetice. Él lo tenía a sueldo ahí. Vamos a ver, profetícenme hoy. Mira, rey, Dios te va a bendecir. Ese es el mejor mensaje que la gente quiere oír. Dios te va a abrir puertas, varón. Mira, Dios te lleva a las naciones. Sí. Que esa casa, todo el mundo lo quiere así. Pero cuando aparece un profeta que sin mucho apaviento, sin muchos efectos especiales, con palabra calmada dice, así dice el Señor, arrepiéntete. Cambia de conducta. Vuelve a buscar a Dios como lo hacías en el principio. Mira, tiene que empezar a estudiar las Escrituras. Tiene que someterte al orden de Dios en su casa.
No, ese profeta no es de Dios. Y hay gentes que son tan especiales que siguen profetas. Si yo hubiese traído a un dominicano por ahí muy conocido para predicar, esta iglesia estuviera llena con muchos invitados. Y no digo que no sea aquel un hombre de Dios. Lo que pasa es que hay gente que tiene profetas especiales. En la medida que nosotros podemos internalizar esto, estamos perdiendo esa maravilla de oído espiritual. ¿Alguien me escuchó? Estamos perdiendo la maravilla del oído espiritual por la dureza de espíritu y esa insensibilidad para poder hacer lo que el Señor establece. Ahora, ¿cómo reaccionas a la palabra? ¿Cuál es la reacción a la palabra de Dios? ¿Te causa gozo? ¿Te causa tristeza? ¿Te causa compulsión? ¿Qué es lo que produce? Porque tiene que haber una reacción. Yo quiero someter ante ustedes, y ahora me trae el Señor esto al corazón, están mis notas. Jeremías 15:15. He oído tus palabras y yo las comí. Tu espíritu sobre mí. Y dice él, yo no me senté en compañía de burladores, sino que me senté solo porque tu palabra me llenó de indignación. O sea, cuando escuché tu palabra, yo no me sentía digno de ella. Oiga, ¿cuál fue la reacción del profeta Jeremías? El hombre que Dios escogió desde antes de nacer, al que lo escogió siendo un niño, el mismo que dijo que no sabía hablar porque era un niño, el mismo hombre, cuando escuchó la palabra, dice, yo sentí tanta vergüenza cuando escuché tu palabra. Pero ¿cuál es la reacción de usted y yo cuando recibimos la palabra? Sentimos que estamos bien, es que yo me merezco esto, Dios sabe la prueba por lo que yo estoy pasando, Dios sabe que yo estoy orando y pidiendo por esto. Mi amor, lo único que merecemos es un rayo que nos parta. Pero hay algo que se activa cada mañana que se llama misericordia. Traduzco al español, despelancho más, sentir dolores en las entrañas para tratar a alguien como no merece. No merecemos estar aquí, ni usted ni yo. O sea, esto no es un asunto de unos, es un asunto de todos. Ahora, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos habla? Y note que dije hace un momento que Dios ha estado tratando con gente aquí, le ha estado hablando al corazón, le ha puesto lo que debe de hacer, que tiene que enmendar y cambiar la actitud hacia su palabra. Pero ¿cuál ha sido la reacción? Note que estoy aquí, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios 2:17. Estoy hablando delante de Dios y de parte de Dios, pero también delante de Dios por hecho, también mi corazón tiembla. En la medida que puedo entender lo que el Señor está diciendo, tengo que entender cuál es mi actitud hacia ella. ¿Realmente estamos sinceramente dispuestos a someternos a la voluntad de Dios cuando su palabra nos confronta? Cuando sus palabras, ¿verdad?, nos tratan. Si por algún motivo usted siente que está siendo endurecido, como que no reacciona a la cosa de Dios, hermanos, estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Él dice el texto de Isaías 66:2 que Él busca un hombre que tiemble ante la palabra. ¿Alguien me escuchó? Isaías 66:2, si quiere tomar nota para que luego lo rumien. Él quiere un hombre que tiemble ante su palabra, porque estamos nosotros muy incólumes. No estamos nosotros, ¿verdad?, que ni siquiera le prestamos atención, y aparecen algunos prejuiciados que dicen, el pastor vino con un mensaje tirando bulla. Yo lo único que siempre pregunto, ¿será que los mensajes son para las sillas? Las sillas no necesitan arrepentirse, sino arrepentimiento. Quienes necesitamos arrepentimiento somos usted y yo. Y cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, lejos de mirar a la persona, como he dicho muchas veces, nos detenemos a mirar el hombre imperfecto que nos está hablando y no al Dios que depositó esa gracia dentro de él para salvación de mi alma. O no recuerdan lo que dijo con verdad Yaciel, segundo de Crónicas 20:20. Créanle a Jehová y serán salvos. Escuchen a sus profetas y créanlo para que sean prosperados. Es lo que dice allí. Entonces, cuando nosotros podemos estar claros en esta verdad de Dios para nuestras vidas, y en orden conclusivo, ¿quién de esa persona va a temblar porque no quiere fallarle a Dios? ¿Quién va a temblar porque no quiere fallarle al Señor? ¿Quién va a temblar porque dice el Señor me habló al corazón?
El Señor me dijo que hay cosas que yo necesito cambiar. El Señor me dijo que yo he descuidado, o como le dice a la iglesia de Éfeso, óyeme, vuélvete al primer amor. Vuélvete al primer amor, vuélvete al primer amor. O a la iglesia de la Odisea le dice, oye, tú dices que eres rica y que te has enriquecido, pero eres una pobre, desdichada, amargada, afligida. Vuélvete a mí, compra de mí para que sea verdaderamente rica. Óigame, pero el que tenga oído, oiga. El que tenga oídos todavía para oír, oiga. El que sienta que Dios le está hablando a su corazón, óigame, oiga. Y note que digo el corazón porque al oído cualquiera. Por eso dice el Pablo que los apóstatas vendrán, se amontonarán como maestros, apartarán la verdad del oído, porque la gente tiene comezón de oír, pero de oír la palabra de Dios de acuerdo a ellos, no de acuerdo a Dios. No de acuerdo a Dios. La esencia de Dios es otra. La esencia de Dios, mucho antes, como he dicho esto en más de una oportunidad y en diferentes púlpitos, antes de Dios poder exaltar a las gentes, primero Dios lo humilla. ¿Se entendió? Dios no exalta al exaltado, al contrario, su palabra, déjame leerla en griego. Él dice que Él detiene con violencia a los arrogantes, los empuja hasta que desnuquen sus cabezas, pero a los humildes los impulsa para que alcancen pronto sus deseos. Dice en el texto griego. En español dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, la verdad es que el texto está diciendo lo que se supone Dios espera que ocurra. Él quiere exaltar gente. Yo sé que esa persona es usted. Dios quiere bendecir, ¿verdad? O bien sea garantizar sus bendiciones, porque ya usted es bendito, pero Él quiere certificarlas y garantizarlas. Pero le hace falta a alguien que le diga, Señor, yo temo fallarte, yo temo no hacer tu voluntad, yo temo no hacer como tú ordenas, yo temo caminar en dirección opuesta a tus propósitos para mi vida, yo temo moverme fuera de tu agenda, porque a veces tenemos agendas paralelas a las de Dios. A veces tenemos algo cuadrado y no importa lo que pase, no importa quién se interponga, no importa si Dios inclusive usa a un profeta que no pensaba, que no sabía lo que teníamos en el corazón, y aún con todo y eso, vamos en línea al propósito. Es interesante, un profeta de Dios que iba montado en una burra un día. Dios le dijo que no hiciera una cosa y su corazón dispuso otra. Profeta de Dios. La burra va caminando y él sobre ella. La burra se frena y dice, de aquí no me muevo, y el tipo para y él aguantando como burra mansa. La burra y él no tenía visión. Es que cuando alguien decide de no oír a Dios, va a perder la visión de Dios, aunque esté un ángel con espada desenvainada diciendo, si pasa te mato. Porque Dios puede hacer eso, Él es soberano de hacer como Él quiere. Y en mis experiencias de casi 40 años sirviendo a Dios, he visto muchas cositas, he visto muchas cositas, he visto muchas cosas. Con la burra, hasta que la burra tuvo que hablarle. Pero varón, ¿alguna vez yo te he desobedecido? Alguna vez yo no he prestado atención a lo que tú me dices, pero trata de ver que lo que está adelante, papá, si paso me matan a mí también. La burra tuvo más visión que este profeta de Dios. Ahora, la gran pregunta del $1,000,000 es, ¿será que a veces hay un inconverso con más visión que un hijo de Dios? Que el inconverso a veces hasta actúa con cierta aprensión, que en la que nosotros muchas veces ¿sigue usted la nota? No perdamos esta maravilla del oído espiritual. No perdamos esta maravilla, porque Dios nos está hablando, hermanos queridos. Dios nos está hablando. Una de las desafortunadas para mí triste historia es cuando leo en Jeremías, en Isaías, que Dios dice al pueblo que solo cuando Él los mataba era que ellos buscaban de Dios. Solo cuando habían crisis. Solo cuando Dios permitía situaciones, porque Dios se propuso salvarlos. Yo sé que hay gente aquí a las que Dios se propuso salvarlos. Y aun cuando Dios tenga que usar herramientas pesadas, yo te puedo garantizar algo, Él te va a salvar. Aunque llegue al cielo con una pata menos,
Con un brazo menos. No es que entre mejor al cielo faltando un miembro, que es con todos los miembros ir al infierno. Entonces es mejor entrar completo, y para entrar completo alguien tiene que estar obedeciendo. Pero si aquí, como diría aquel historiador, político, científico francés Nicolás Maquiavelo, el fin ha de justificar el medio. Si el fin es ser salvados, pues si el medio es una pierna menos, pues bienvenida una pierna menos. Pero para allá vamos, amén. Ahora Dios no quiere que sea así, pero la elección es nuestra. Permítame leer, y de ahí concluyo, Salmo 32, 8 hasta el 10. Te haré entender diligentemente el camino por el que debes andar, porque sobre ti fijé mis ojos. No seas como el burro, como el caballo sin entendimiento, que no se acercan a ti, a menos que sean sujetos con cabestos y con freno. Verso 10, y cierro la cita. Muchos dolores habrá para el impío, pero el justo lo rodeará la misericordia. Dios está para hacer algo especial con nosotros, a favor de nosotros. Ahora el instrumento que Él ha de usar es una elección nuestra. Nuestras decisiones determinarán el instrumento que Dios vaya a usar. Si no, le invito a Jeremías 31, 16 en adelante. Allí hay una nota de Efraín: he escuchado que se lamenta gritando, me trataste como un novillo indomable. Claro, mi amor, tú no aceptabas ser domado, así que hubo que usar unas buenas polones para poder domarte, varón. Entonces, en la medida que podemos entender notas, esto quiere Dios hacer con nosotros. Ahora, bienaventurados los que oyen a Dios. Bienaventurados los que están dispuestos a decirle al Señor: háblame, heme aquí, háblame, que mi corazón está dispuesto para ti. Tu palabra voy a escuchar, Señor. Donde tú mandes, yo iré. Haré, Señor, solo lo que tú me ordenes hacer. Me someteré al orden que tú estableciste para poder tener las garantías que tú ya marcaste para bien de nuestra vida desde los tiempos eternos en Cristo. Amén.